Buenas noches, estamos esta vez en un RM particularmente caliente en este lunes. ¿Por qué? Porque después de 10 días finalmente se develó la incógnita respecto de quién va a ocupar la silla que ya estaba con muchas ganas de desocupar, Marcela Lozardo. Estamos hablando de Martín Soria. Les vamos a contar acá muchas cosas que probablemente no hayan escuchado en ningún otro lado. Particularmente se pregunten quién es Martín Soria. Bueno, no saben la cantidad de gente que se lo está preguntando, no saben la cantidad de jueces, de fiscales, de gente de tribunales, del mundo de la justicia que no tienen la menor idea de quién se trata este tapado y cuál fue de alguna manera la jugada y la movida de Alberto Fernández para dilatar esto un tiempo considerablemente largo. Hablamos de 10 días hasta que finalmente hoy el nombre se conoció y salió. ¿Es este o por lo menos es tomado por parte de un sector como la declaración de guerra? Efectivamente. ¿Se viene un endurecimiento de la justicia hacia los sectores que ya se venían de alguna manera más moderados, tratando, ¿no?, de levantar el dedo, decir qué cosas no les gustaban? Absolutamente. ¿Es esta la famosa guerra de facciones que Marcela Lozardo dijo en su momento, yo no quiero ser parte? Bueno, lo vamos a estar contando ahora en un ratito. Muchos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández estuvieron en este programa, en estas 2 semanas de programa, pasaron por acá y repetían casi como una misma lógica, a pesar de que estábamos dentro de la interna del tema judicial. Decían, señores, acá es vacunas y precios, vacunas y precios. Y me parece que una de las claves va a ser tratar de entender si los precios se van a poder controlar. Para eso está, y en un ratito va a estar con nosotros sentado nada más y nada menos que quien fuera ministro de Economía de Mauricio Macri, que en breve está presentando su libro. Ahora le vamos a preguntar si participó o no, digamos, en esta obra que se llama Primer Tiempo, ¿no? Primer Tiempo. Que es Hernán Lacunza, está sentado acá. Muchísimas gracias por estar en este RM. Y también vamos a estar hablando de la soledad de Alberto Fernández, de un Alberto Fernández que parece errático, con decisiones complejas. Si este es el principio del fin del gobierno de Alberto Fernández y el principio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto atado a la justicia, y para eso está, creo que uno de los hombres que más y mejor lo conocen a Alberto Fernández, que es Leandro Santoro. Leandro, muchísimas gracias por estar acá también. Por eso decimos que es un RM caliente. ¿Y quién es Soria? Se están preguntando, y sigue sonando el teléfono preguntando quién es Soria. Martín Soria es un hombre que es un tapado. Hasta hace muy poco no estaba muy metido en los temas de la justicia, aunque venía trabajando en la justicia de la ciudad. Pero algunos lo llaman, me decían hoy, un Tailade moderado. ¿Por qué? Porque va a convertirse, y fue camino a convertirse en un tiempo prácticamente récord, en una de las espadas judiciales del kirchnerismo. Sí, no me equivoqué, no es del albertismo, del kirchnerismo. Fue muy duro, fue creador, entre otras cosas. Perdón que no pueda dar obras, y esto no es en desmérito de ninguna manera, ni le quiero faltar el respeto al nuevo ministro, pero como se lo conoce como el creador de Comodoro Pro, por ejemplo, es una de las cosas que ha dicho Martín Soria, y otra de las cuestiones que lo ha hecho famoso, popular, o un poco más popular de lo que era, con un perfil muy bajo en la Comisión de Justicia, fue cuando denunció los encuentros de Mauricio Macri con el camarista Hornos. Bueno, encuentros que, según denuncia en el Consejo de la Magistratura, y que le festejó mucho a Alberto Fernández el día de la apertura de sesiones, hicieron que se investigue si efectivamente se reunían para ver cómo hacían para invocar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa dólar futuro. ¿Están contentos con la nominación de Soria? Bueno, me tendrían que preguntar quiénes, depende quiénes. Claramente en Comodoro Pi no. ¿Qué querían en Comodoro Pi? ¿Qué buscaban? ¿Qué esperaban? ¿Con qué se esperanzaron? Además de que no lo conocen a Soria, tampoco sé si Soria camina mucho o ha caminado en los tribunales federales de Comodoro Pi. ¿Qué les gustaba? ¿Qué idea hoy les sonó casi romántica? Dijeron, ¿esto nos gusta? La idea falsa, que bueno, se desmintió con el correr de las horas, que Guado de Pedro, ministro del Interior, hombre con excelente relación con muchos miembros importantes de la justicia, podía llegar a fusionar su ministerio con el Ministerio de Justicia y de esa manera quedarse con esa cartera. Eso no pasó, lamentablemente, para muchos hombres de Pi que dijeron, con Guado estamos dispuestos a sentarnos a hablar,
con un señor que viene claramente a declararnos la guerra, como en este caso es Soria, insisto, un Tailade moderado, un hombre que está dispuesto a ir, entre otros, por quienes fueron parte de la famosa causa Cuadernos desde el ámbito judicial. No estamos hablando de jueces, estamos hablando de fiscales que tienen cierto temor. Otros me dicen, a ver, ¿me ayudas? Podemos hacer una desprolijidad en vivo, pero voy a pedir perdón por mi falta de conocimiento futbolístico, pero creo que este debe ser uno de los hombres de Cristina, más cercanos a Cristina, que tiene más influencia en la justicia. Lejos. No me equivoco. No te Cairo no llegué a leer desde ahí, perdón. Dice, Martín Soria ya estaba puesto de 3 hace 10 días. Traducímelo. Una metáfora futbolística de que el 3 es un marcador de punta que no suele hacer la diferencia en los equipos. No es el goleador, no es el que salva los goles. Es un correcto importante en un equipo de 11 que va y viene, que puede tener recorrido. Alguna patada puede pegar. Alguna patada, algún gol de vez en cuando. Pero está claro que para definirlo como 3 no es el 10. ¿No? Que en la metáfora futbolística es el que lleva la cinta de capitán, es el que mueve la pelota. Claramente no lo es, pero así como decías, te quiero sumar que la reacción de Comodoro Pi fue esa, te diría que fue parecida también a la de la Corte Suprema, donde también tenían más relación con Guado de Pedro que con Marcela Lozardo, y también tenían, por decirlo de alguna manera, expectativa de que tal vez fuera Guado de Pedro o que el Ministerio del Interior asumiera justicia, absorbiera justicia. Y cuando consulté sobre la designación de Soria hace minutos, me dijeron, da igual, la partitura ya está escrita. Cuando dicen da igual, intuyo que se están refiriendo a que quien hoy está como segunda línea, podemos decir, como segundo en el Ministerio de Justicia, que es Juan Martín Mena, va a seguir manejando los hilos, va a seguir tocando esos hilos, tranquilo, porque no le están poniendo a nadie que le va a incomodar o le va a dificultar las jugadas. ¿Está bien como término futbolístico? Ahora, haciendo similitudes y diferencias, sale Lozardo, que no hablaba de Lofer, entra Soria, que habla de Lofer. No solamente que habla, que está convencido, pero además no solamente habla, sino que se indicó y marcó quién de los camaristas habría armado, para ser justo, pues esto se va a investigar en el Consejo de la Magistratura, una especie de causa o de cama, llámalo como quieras, pero en la teoría de Lofer sería armar una causa, Hornos con el presidente Macri, armar una causa para meterla a Cristina Kirchner en el dólar futuro. De los 6 encuentros que Soria registra, y por eso de alguna manera lo felicita Alberto Fernández el 1 de marzo, de esos 6 encuentros, el último sería creo que el día anterior a que la hayan procesado, y por eso es lo que marca. A ver, las segundas líneas van a quedar y Soria va a seguir, Mena va a seguir manejando lo que manejaba, pero la la pelea que Marcela Lozardo no quería dar, la va a dar claramente Martín Soria. Y déjenme decirle algo que por ahí, perdón, Javi, en esta me puedes ayudar, pero que tiene mucho que ver con nuestro trabajo periodístico y que de alguna manera hay que contarlo. Hay grupos de poder que claramente no les gusta nada que sea un ministro muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Correcto. Nada. El sábado anterior, Martín Soria tuvo una tragedia personal, conocida, muy pública, que pasó ya hace, la verdad, perdón, no recuerdo en este momento en qué año fue, pero el día sábado, en uno de los diarios más importantes, salió una nota haciendo referencia a cómo estaba la mamá de Soria, cómo estaba en su situación psiquiátrica, teniendo en cuenta que, asesinó a su entonces marido, había sido un 31 de diciembre, ¿no? Claro, al padre de a Carlos Soria. A Carlos Soria, que había pertenecido también a los servicios de inteligencia, había estado en los servicios de inteligencia y había sido gobernador, exactamente, de Río Negro. Esa nota, digo, para que traten de entender la interna, todos la olimos raro, no sé si les pasó, pero digo, una nota hablando de la condición psiquiátrica, de una historia que creo que Soria no tiene ganas, digamos, de que se ventile continuamente, a cuento de nada. De alguna manera la lectura, digo, díganme si quieren aportar otra cosa, pero me hago cargo yo. La lectura era, vamos a empezar, esto no nos está gustando. Ahí fue cuando varios levantaron el teléfono y dijeron, guarda con lo de Soria que me parece que está jugando. Romina, me parece que en el planteo de que Soria viene a endurecer la política, a hacer la cara del endurecimiento de la política del gobierno para con la justicia, nos está faltando la pata que Soria ha explorado mucho en declaraciones periodísticas, en Twitter,
etcétera, respecto a que también es muy duro con medios de comunicación, poniéndoles nombres a los medios, poniendo nombres de periodistas como coartífices del lawfare y de la mesa judicial macrista, y creo que de alguna manera esas notas empiezan a reflejar cómo todos de alguna forma se están pintando la cara para la batalla que viene. Muchos tuits no pusimos, vamos a decirlo, porque no quisimos complicar a colegas, pero lo cierto es que no tuvo ningún empacho en poner el nombre y apellido de colegas que para él eran parte, digamos, de esta conformación. Leandro, eso no lo hacía Lozardo, perdón. Nada. No hacía un montón de otras cosas, pero estas tampoco. Leandro Santoro, íntimo amigo, podemos decir, del presidente de la Nación. Amigo, íntimo amigo. Íntimo amigo, bueno, uno de sus hombres más cercanos. Te pregunto, la verdad que la pregunta que me sale con la confianza que tenemos es si realmente era necesario, ¿no? Un Alberto moderado, que lo esperamos el 1 de marzo, que salió tan enojado, esperando una designación que realmente hoy, si uno la lee, es, bueno, le entregó justicia a Cristina Kirchner. No tengo esa lectura. No, Alberto habla de lawfare antes de cerrar el acuerdo político con Cristina y con Massa. Pasó una Navidad con Milagro Sala, hace 2 años y medio. Y además en la campaña electoral se pronunció a favor de la liberación de Lula y fue muy claro en desarrollar la teoría del lawfare. Es una idea propia, no es una idea impuesta por el kirchnerismo, por el cristinismo. Alberto piensa pero no eso. Es un hombre cercano, digamos, o por lo menos hasta donde sé. A vos te puede gustar o no, digamos, ¿no? Podés coincidir o no con la teoría del lawfare, con la posición de Alberto, pero si haces historia, Alberto siempre tuvo la misma posición en relación a que hubo abuso de presiones preventivas, se vulneraron principios elementales como el derecho a defensa, fue muy crítico de la teoría de Iribursun, cuestionó muchísimo el funcionamiento del macrismo, cómo operaba sobre la justicia federal, la mesa judicial, las investigaciones paralelas, las filtraciones de las escuchas de Cristina, el traslado de jueces federales sin acuerdo del Senado, la incorporación de jueces en la Corte Suprema a partir de los decretos de necesidad y urgencia de Macri. O sea, viene hablando de esto hace mucho tiempo. Y el 1 de marzo fue muy categórico y dijo, esto forma parte de nuestra agenda. Y habló y puso títulos a una reforma judicial. Pero Leandro, estamos hablando de una agencia, de una agenda, en el marco donde faltan vacunas, hoy lo decía la propia Bisotti, donde se complica el cronograma de vacunación, donde hay muchísima preocupación por los precios. La verdad que muchos nos sorprendimos el 1 de marzo a quién le estaba hablando. Te vuelvo a preguntar, digamos, esto, si vos ves a un Alberto más débil o que capituló de alguna manera, ¿no? Bueno, la capitulación de Alberto Fernández, le ponemos fecha 1 de marzo y todo lo que sigue. No, pero es que te respondí como te respondí porque no lo veo débil. O sea, puede que mi respuesta no te guste, pero yo lo conozco a Alberto y además lo que te estoy diciendo es chequeable en los medios de comunicación. O sea, es lo que Alberto piensa. O sea, no es que le imponen la justicia. Después vos me podrás preguntar a mí qué opino acerca de la centralidad del tema de la reforma judicial en este contexto. Esa es otra pregunta. Sí. Si querés te la respondo, digamos. Pero está en la agenda de Alberto Fernández desde el primer momento. De hecho, ya el 1 de marzo del año anterior había hablado de los sótanos de la democracia, de la necesidad de avanzar en una reforma judicial. O sea, no es un tema impuesto. A vos te puede gustar más o menos, repito, pero no estamos viendo un presidente... Porque Cristina no salió a pedirle a Alberto Fernández, vení, vamos, apúrame el tema de justicia que viene un poco demorado y me preocupa. ¿Y por qué entonces se agobió la ministra de Justicia saliente? Bueno, Alberto puso una agenda... Sí, esa agenda estaba muy clara y era preelectoral. Alberto puso una agenda muy intensa el 1 de marzo de este año, ¿no? Habló de reformar el Consejo de la Magistratura, habló de evaluar la posibilidad de generar un tribunal intermedio, digamos, de garantías, habló de juicios por jurados en delitos federales, habló de meter mano en serio en un poder que tiene intereses muy concretos. O sea, y la verdad es que es difícil muchas veces plantear esto, paradójicamente, porque la verdad que cuando vos le preguntás a la sociedad qué opina del Poder Judicial, todos coincidimos de izquierda, de derecha, de centro, que está muy desprestigiado y que algo hay que hacer. Pero ahí estoy absolutamente de acuerdo y la verdad que quiero salir, digamos, de la agenda judicial porque creo, honestamente, que del otro lado es para el círculo rojo que estamos hablando, sino, pero no, más allá de las tensiones entre Cristina y el propio Alberto. Ahora, lo que yo te pregunto es, tío, los que votaron a Alberto Fernández votaron un moderado, un tipo tranquilo, que no iba a ser Cristina Kirchner, no iba a levantar el dedo, no nos iba a gritar, no nos iba a enojar, no iba, bueno, y ese era lo que iba a compensar y era su gran aporte a la fórmula. Elegir un ministro de Justicia, pero no quiero un ministro de Justicia, me da lo mismo que fuese ministro de cualquier otra cosa, que es capaz de, digo, de vuelta, nombrar a periodistas, salir fuerte contra jueces. No es el tono que había prometido. Mira,
Primero, Alberto es un poco así también. ¿Un poco cómo? De ponerle nombre y apellido a las cosas. No es un tipo que busca metáfora. O sea, de hecho, digamos, durante todo este año y medio, digamos, cuando tuvo que hablar de Clarín, habló de Clarín. Cuando habló con Bonelli, me acuerdo, en ese famoso reportaje en A Dos Voces, dijo concretamente lo que pensaba, se lo dijo mirándolo a los ojos. O sea, y no, eso no significa que sea agresivo, es frontal. O sea, yo no veo un hombre agresivo, Albert, no lo veo, lo conozco, sé que no es un hombre agresivo, es un hombre hasta... Pero elegir un ministro agresivo, no habla, Bueno, pero no habla de... no lo conocemos, además, acá hay que distinguir también los roles, ¿no? Es un error suponer que una persona que puede militar en un territorio, que puede ser diputado o candidato a gobernador, cuando le toca asumir una responsabilidad como ministro de Justicia va a cumplir el mismo papel. O sea, yo, por ejemplo, tengo libertad para decir algunas cosas porque no estoy en el Ejecutivo. Si estuviese en el Ejecutivo me tendría que manejar de una manera distinta, razonablemente. No es lo mismo cuando vos estás en un rol ejecutivo cerca del presidente de la República, tenés que medir mucho más tus palabras, o sea, todo es completamente distinto. Así que hay que dejarlo funcionar. ¿No ves que la palabra del presidente se esté debilitando, esté perdiendo autoridad en estos días que pasaron donde no se designaba un ministro como otras oportunidades? ¿No ves que pierda peso la palabra presidencial? No, veo que, a ver, que se abren polémicas innecesarias. Si me preguntás a mí, che, ¿a vos te gustó que nos demoremos tanto en poner un ministro de Justicia? No. ¿Por qué? Porque se abren polémicas, se prestan a los rumores, vengo acá, me siento, me dicen, che, hay doble comando, es Cristina... Es de manual esto, ¿no? Sí. Bueno, sí, no me gustó. Yo no miento, digo la verdad. ¿Y por qué entonces? No lo sé. Porque es lo que vos decís, Sí. es de manual. Sí, es de manual. Lo dijo hace una semana el presidente, él mencionó a Soria y mencionó a Sí, otro además candidato. fue el primer candidato. Yo personalmente fue el primer candidato que escuché, fue Soria. Habrá que ver, o sea, a ver, yo creo que también es una agenda pesada la de la justicia. Y hace mucho tiempo que es una agenda pesada la de la justicia. Y la agenda esa se la imponen los problemas judiciales de Pero Cristina. mirá, vos pensás que Macri lo tenía Garabano de ministro y su principal aliada, que era Lilita Carrió, le decía que le quería hacer juicio político. Imagínate vos si Cristina dijera que le quiere hacer juicio político a Lozardo, el quilombo que sería este país. No pasó. Ahora, Carrió estaba todo el tiempo en los medios de comunicación diciendo que quería mandar a juicio político a Lorenzetti y a Garabano. Ahora, Leandro, acá me parece que la pregunta de lo que subyace atrás de toda la cuestión de justicia es si después van por más. Si entregar de alguna manera a Marcela Lozardo, su amiga, su mano derecha, su compañera de facultad, su socia, todo lo que sabemos después le permitiría, digamos, a sectores del kirchnerismo ir a por más. Te decía una frase que dijo en algún momento un funcionario que, cercano a Alberto, dijo, somos 4 gatos locos, el día que se den cuenta van a venir por nosotros. No. Y la verdad que no son tantos los funcionarios de Alberto. ¿Quiénes son los funcionarios de Alberto? Yo lo conozco al presidente y charlé muchas veces con él. Él tiene un esquema de acumulación de poder distinto al que el peronismo tradicional Pero si yo te conoce. pregunto a vos, ¿quiénes son? A ver si No me estoy... escucha. Sí. ¿Quiénes son las personas más cercanas a las que él más quiere? Sí. Julio, Vito Velo, digamos, Vilma. Vilma, obviamente, Juan Pibiondi, o sea, digamos, es su... Pero eso no significa que él gobierne con sus amigos. A ver, un presidente, yo te voy a decir una cosa, porque vos lo propusiste como tema en tu Twitter. Un presidente siempre está solo en la Argentina. Siempre está solo. Cristina estuvo sola, mucho más cuando se le murió Néstor. Néstor estuvo solo cuando se peleó con Duhalde. Macri mismo estuvo solo, con dificultades para construir esa coalición tan heterogénea, ni hablar de Raúl Alfonsín. El que acuñó la frase "la soledad del poder" creo que fue el propio Carlos Menem. O sea, los presidentes siempre están solos. Sus ministros son asistentes y el que define la política es el presidente de la República. Son Y fusibles. eso pasa también cuando la vicepresidenta fue la que eligió al que encabece la fórmula. Sí, pasa lo Porque es una mismo. fórmula poco habitual la que estamos Sí, teniendo. tenés razón, es poco habitual. Lo que pasa es que acá se da un híbrido, es un régimen presidencialista con un gobierno de coalición. O sea, acá me sale el politólogo, pero si no es difícil entenderlo. Y es raro, y le pasó a Macri, le pasa a Alberto y le va a pasar al que venga. Porque las identidades políticas se estallaron, no hay más partidos mayoritarios, tenés que construir coaliciones. Esas coaliciones, a diferencia de lo que pasa en un régimen parlamentario, no se expresan en un gabinete como en Borger, ¿no es cierto?, la serie, sino que se expresa, digamos, en acuerdos tácitos de palabra. Y eso obviamente después cuando se televisa, bueno, genera ruido. Lo que pasa es que, a ver, si nosotros tuviéramos el sistema de partidos políticos que tienen los españoles, donde el PSOE hace sus congresos partidarios, se televisan y vos sabés que hay posiciones moderadas, más radicalizadas, más de derecha, entonces la gente discute en el marco de ese congreso, se ponen de acuerdo y después definen una estrategia, no pasaría nada. Acá, al no existir esa institucionalidad, hace ruido. ¿Y vos Pero sos insisto, partidario del indulto o la amnistía a Cristina para terminar con la agenda no solamente judicial? yo no soy partidario de eso, sino que tampoco Cristina partidaria de eso. Ni indulto ni amnistía. No, bueno, querrá que le pidan disculpas, conociéndola, creo que a Cristina Fernández de Kirchner será... No, yo creo será que quiere ese que haya justicia. O sea, ningún dirigente político
acepta el indulto y la amnistía. Pero Leandro, tío, volviendo a Alberto Fernández, y ahora vamos a ver lo que pasaba en Chubut, ¿la gente vos no sentís que está enojada con él? Digo, por supuesto, a veces hace falta aclarar cosas que no tendrían que hacer falta. Por supuesto que repudiamos cualquier tipo de agresión, pero se percibe, digamos, un clima bastante caldeado y cierto enojo con Alberto Fernández. ¿Vos crees que lo de Chubut tuvo que ver? Yo creo que hay un enojo global con todos los ejecutivos. ¿Con? Con todos los gobiernos. En el mundo pasa. O sea, acordate que lo que fue la toma del Capitolio. Mirá lo que son las manifestaciones. Yo te había traído hoy, lo dejé en casa, porque sabía que íbamos a charlar esto, la tapa de algunos medios del mundo para que veas cómo son las manifestaciones en Francia. No con Alberto, es con todos los presidentes claro, o presidentas. A ver, lo que está pasando es primero, creo que hay un problema de fondo con el estado de bienestar y la democracia liberal, pero eso también me sale el politólogo y lo discutimos otro día. Que hay dificultades para cumplir con los compromisos, con el pacto social y con el contrato electoral, digamos, de los gobiernos democráticos en todo el mundo. Se cae la economía mundial, hay más pobreza, bueno, después te lo explicará seguramente el exministro. Es una situación muy compleja, se resiente en todas las relaciones sociales. Muy bien. Eso, agregale las restricciones como consecuencia de la pandemia y genera un cóctel explosivo. Bastante bien le está llevando Alberto. Bastante bien. Mirá como lo que le pasa al resto de los presidentes en la región y te vas a dar cuenta. Pero digo, vuelvo, ¿hay enojo? Sí, hay enojo. Sí, claro que hay enojo. Pero el enojo, ¿a qué se debe? Digamos, a que todos hemos visto que nuestra calidad de vida disminuyó muchísimo. Y además a que hay problemas que se agregan a lo económico como lo emocional que nos alteran a todos. Pero, o sea, no es, por ejemplo, no es joda, vos tenés a tus pibes todo el tiempo en tu casa, te desordena, bueno, vos lo sabés, Romy, su mamá, te desordena la logística familiar. Entonces, nadie es normal después de esa situación. No podés ver a tu vieja, te angustia. El sueldo no te alcanza, tenés miedo de perder el laburo, te angustia. Pero ahí está el tema, el sueldo no te alcanza porque hay una mala gestión y ahora lo vamos a hablar con Jairo. No, pero pará, no es que nos pasa a nosotros. Pasa en todos lados. Está bien, bueno, pero es porque hay una mala gestión en cuanto a la economía o porque el sueldo no te alcanza, digo, por una serie de factores. Por la pandemia, todo vamos a echarle la culpa a la pandemia. No, pero si vos me decís, che, mira, la verdad que el mundo está creciendo y nosotros vamos para atrás, te entiendo. Pero lo que se está discutiendo es cuánto se cae, no si se cae o no se cae. Algunos caen al 20, otros caemos al 10, otros caen al 6, pero caemos todos. Te preguntaba si Chubut creías que había sido, digamos, una manifestación de este enojo. Pregunté a un amigo mío que conoce mucho el tema, porque también me imaginé que me ibas a preguntar. Ay, pero viene estudiando, me encanta, porque viene estudiando, claro. Y honestamente, o sea, le pregunté a Julio, un amigo mío que milita ahí, digo, che, ¿qué onda, Chubut? Y me dijo, no, fue un bardo con el gobernador. Bueno, eso decía Guado de Pedro hoy, ¿no? Directamente. Totalmente. A ver, tenemos al fiscal, me grita Pablo. Tenemos al fiscal, está el fiscal, a ver... Bueno, no me grita, me habla fuerte al oído donde tengo la cucaracha. Es el fiscal, a ver, ¿dónde lo tenemos? Ahí lo tenemos al fiscal. Fiscal, a ver, ¿me ayudas a leer, Jairo? Pues... Díaz Mayer, Carlos Díaz Mayer. Sí, pero fiscal general de Chubut. Fiscal general de Chubut. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Romina Mangel, ¿cómo está? Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, acá estábamos hablando y nos llamaba también la atención un tuit mediante el cual el ministro del Interior directamente de alguna manera acusaba los desmanes y parte de lo que había sucedido a la presencia del gobernador en un lugar donde le habían pedido que no estuviese. Todo esto tiene que ver con la minería a cielo abierto y cuestiones, digamos, que generan escozor en la provincia. ¿Hay alguna evidencia, hay alguna prueba hasta ahora que efectivamente vincule al gobernador o a gente cercana al gobernador con lo que sufrió Alberto Fernández? No, de momento en la causa lo que hay es una investigación por los disturbios, por lo que pasó, un atentado a la autoridad y un daño a la camioneta, al Sprinter. Eso es lo que hay. Después hay un montón de interpretaciones que están circulando por las redes sociales y el periodismo, pero eso no es parte hasta ahora de la investigación, no está incorporada, si bien son líneas de investigación, no está incorporada como prueba nada relacionado a esto que me estás contando vos o me estás preguntando. Jairo. Infiltrados, como denunciaban los militantes antimineros, ¿ustedes tienen algún indicio? Supuestamente dijeron que había infiltrados de una camioneta Duster, ¿a eso te referís? Sí. La camioneta Duster es una camioneta oficial de la policía del Chubut que estaba en el lugar como parte del operativo de seguridad. ¿Y algún tipo de información respecto de que haya habido algún cambio en el recorrido que tenía previsto la camioneta del presidente? ¿Se ha confirmado? Aparentemente sí, todavía no tengo confirmado eso, es información que entiendo sería parte de la investigación de la seguridad del presidente. Yo acá lo que estoy investigando es el atentado a la autoridad y el daño a la camioneta. Esa otra parte la verdad que todavía no tengo determinado ni
informes incorporados para poder determinar algo al respecto. Fiscal, ¿ya le notificaron que le sacan la causa para que pase a la justicia federal? No, todavía no. Entiendo que yo adelanté hoy a la tarde alguna posibilidad, pero sería al federal la parte de la cuestión de seguridad del presidente. El delito aparentemente de atentado de resistencia a la autoridad y daño sería provincial, pero bueno, sería cuestión de plantearlo y ver a ver qué resuelve el juez provincial al respecto. Todavía no hice ningún planteo y no tengo ninguna respuesta y ningún planteo de la justicia federal para inhibirme o que nos quiten la investigación. Bueno, doctor, perdóname. Última pregunta de mi parte. ¿Usted accedió a los informes de la Policía Judicial de Chubut respecto a que claramente le endilgan a la Casa Militar y a la Policía Federal, encargados de la custodia presidencial, el cambio de rutas y el cambio de destinos que hubo durante el operativo de la visita del presidente? ¿Ese sería el informe firmado por el comisario Alonso? Exactamente, el director de la Policía Judicial, el comisario mayor Eduardo Alonso. Eduardo Alonso. Sí, me llegó el informe, lo tengo incorporado al legajo, sí. ¿Y coincide con esa perspectiva policial de las fuerzas chubutenses respecto a que quienes mandaron y quienes deberían responsabilizar de lo que pasó son las fuerzas nacionales? Lo que pasa es que entiendo que esa parte del hecho o esa parte de la investigación no sería provincial y sí sería federal, que sería todo lo relacionado con Casa Militar y la seguridad del presidente de la Nación. Excede a la competencia de la justicia provincial, que tendríamos la otra parte de la investigación, que es el atentado a la autoridad y el daño. Serían como dos cuestiones, correrían por cuestiones o por fueros separados. Y en principio entonces nos quedamos con este título que frente a los dichos de el ministro del Interior, por lo menos en la causa, lo que se está investigando hasta ahora, no hay nada que vincule directamente ni al gobernador ni a gente del gobernador con este ataque, por lo menos hasta el momento. ¿Es así? Hasta el momento exacto, es así. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Leandro, no quiero dejar de preguntarte antes de despedirte, si vos realmente creés que Alberto Fernández es contrafáctico, pero que no hizo la gestión que iba a hacer porque terminó viéndose cruzado por la pandemia, o que no hizo la gestión que había prometido hacer porque no pudo. Digo, porque hay muchos decepcionados del albertismo, ¿no? Yo creo que las expectativas pre-pandemia no pueden compararse con las expectativas post-pandemia. No pueden. A ver, entiendo tu pregunta, hacia lo que vas, digamos... ¿A dónde voy? A ver, la idea de que falló un pacto político de construcción heterogénea como el Frente de Todos, digamos. Yo no creo que eso sea así. Creo que eso no va a ser la excepción a la regla, sino va a ser la regla. Hay que acostumbrarse a que va a pasar. O sea, el próximo presidente, sea Alberto, sea quien sea, va a tener que compartir el poder. A ver, en un sistema presidencialista la última palabra siempre la tiene el presidente. Pero este esquema, que no tiene nada que ver con el tradicional esquema del caudillismo, es lo que vino para quedarse. Y yo creo que es lo que vino para quedarse incluso en la región. Es difícil, digamos, cuando vos tenés un Estado que debe mucha plata, por ejemplo, y después se la dejamos al señor Lacunza eso, cuando tenés déficit fiscal, déficit del sector externo crónico, tener liderazgos muy fuertes y tener mucha incidencia sobre la realidad. Administrar pobreza no es lo mismo que administrar riqueza. Y hoy, digamos, todos los países del mundo, y mucho más la Argentina por la recesión de arrastre, tenemos enormes dificultades para cumplir no lo vamos a saber. Y no, Romy, obvio, pero antes de hacerme la pregunta, vos ya sabías que no le íbamos... Bueno, ¿qué sé yo? Digo, no vamos a saber cómo hubiese sido una gestión de No, lo que Alberto pasa es que Fernández. yo creo que el error también es pensar que terminó. A ver, a Alberto le tocó, como a todos los presidentes del mundo, enfrentar una situación muy compleja. Ayer, perdió Merkel las elecciones parlamentarias en varias regiones de Alemania, ¿no? En Italia se cayó el gobierno. O sea, en España vos sabés los problemas que tiene Pedro Sánchez. En Bolivia acaban de meter presa a la presidenta de facto anterior. Bolsonaro está ahí. El único que más o menos parece que está recuperando un poco es ¿cómo se llama el inglés? Boris Johnson. Boris Johnson. Sí. Después el resto están todos con dificultades. ¿Por qué están con dificultades? Bueno, insisto, hay un descontento profundo. Yo me doy cuenta, a ver, todos somos parte de una sociedad y tenemos los pies en la tierra y somos conscientes de lo difícil que se está haciendo, porque
como te decía, no solamente es la presión por la crisis económica, sino la crisis emocional, hay mucha depresión, mucha incertidumbre, la vacuna está tardando en llegar a casi todos los países del planeta, son muy pocos y privilegiados los que han podido vacunar a más del 20 o el 30% de la población. Perdón, ¿y está bien rodeado, está bien aconsejado el presidente? Va Chubut a la boca del lobo, habla de justicia cuando la economía está creciendo y la gente pregunta por los precios. ¿Hay un foco bien puesto del presidente o está de golpe mal rodeado, mal asesorado? Pero, a ver, lo que pasa es que depende del recorte de la realidad que vos hagas. Yo también estoy contento, digamos, y creo que hay que poner en valor la decisión que se tomó de disminuir el impuesto a las ganancias, por ejemplo, y sacar a 1.200.000 personas, de pensar la recategorización del monotributo. Estoy contento, inclusive con la querella criminal y la investigación contra la deuda externa. No hay un entorno que lo saca del foco, con la agenda judicial de la vicepresidenta. No. A ver, insisto con lo mismo. Estamos en un contexto sumamente complicado, donde es muy difícil dar buenas noticias. Pero este gobierno se las ingenió. El plan, mira, los planes sociales que nosotros tenemos han logrado, y los planes de incentivo al consumo han logrado mantener la oferta y la demanda en un contexto donde la economía mundial se caía. La tarjeta alimentar, los medicamentos gratis, subimos el mínimo no imponible para eliminar del impuesto a las ganancias a 1.200.000 personas. Se han hecho infinidad de... Ahora estamos anunciando un plan de obra pública que va a tratar de mantener los primeros indicadores de recuperación de la economía. Se contuvo el tipo de cambio, teníamos el dólar a 194, lo tenemos 140 y pico. O sea, hay un montón de políticas que se están aplicando. Lo que pasa es que obviamente cuando venimos a los medios de comunicación, digamos, en lugar de decir, che, bueno, a ver, analicemos cómo está funcionando el gobierno en su globalidad. Lo que me falta es que vos echándonos la culpa a nosotros, no. Yo no estoy echando la culpa, lo que estoy diciendo es elige... de vos no. No, yo no he hecho la culpa a nada. A ver, bueno, parece que son los medios. Todo está barato, pero cuando venimos acá hacen un recorte y eligen el recorte vos siempre... Menos favorable. No dije eso. Yo aparte me siento cómodo discutiendo el tema judicial también. O sea, no creo que sea menos favorable. Lo que digo es, digamos, todos editorializamos y hay temas que importan. Porque yo creo que atrás de la discusión de la justicia hay una inquietud acerca de cómo funciona el poder en la Argentina. Entonces eso, y no lo estoy diciendo como algo crítico, no estoy diciendo que los problemas que tiene el gobierno los tiene por los medios. No pienso eso. Y a mí, yo disfruto del debate en los medios de comunicación y podemos dar un debate u otro y me da lo mismo. Lo que estoy diciendo nada más es que, es lo que decías vos, yo creo que excesivamente se construye una línea editorial orientada al círculo rojo. Hay que estar muy informado para saber de política. Un día lo dijo el Turco Asís. Si vos tenés que saber de derecho procesal para entender un debate político en nuestro país, es que la política le está yendo muy mal, digamos. Y eso es francamente así. Una buena frase, Leandro Santoro. Muchísimas gracias por haber venido. No, me quedé con eso, digo, no nos va a acusar también Santoro de que estamos construyendo la... tratamos... Yo soy pro medios de comunicación. Ahí está. Uno promedio necesitamos. Mira que el ministro que viene ahora no nos quiere nada. ¿No? Y recién hablaba Santoro de la pandemia, de esta pandemia que realmente cuesta entender qué pasa del otro lado. No creo, y lo vuelvo a tomar a título personal, en la responsabilidad individual. Me parece que hay más de un irresponsable. El problema en el marco de esta pandemia justamente es que los irresponsables terminan complicando y contagiándonos a todos. No se entiende que no hay vacunas, no se entiende que todavía no hay ningún remedio que pueda paliar los efectos que tiene el COVID. No estamos entendiendo nada. Lo que pasó el otro día en el partido fue River-Boca, ¿no? Sí. En el partido River-Boca no había un barbijo. Otra vez la acumulación increíble de gente que no sé si estaba festejando o no festejaban. Estaba viendo el partido, eran hinchas de Boca, no podían ir a la cancha. Era un montón de gente. Bueno, palpitando el partido, un montón de gente reunida sin barbijo, los viajes de egresados, qué necesidad, hablábamos acá el otro día, miren, ahí está, palpitando el partido, llámenlo como quieran, pero acá no ves un barbijo, no ves distanciamiento social. La verdad es que yo no termino de entender si el gobierno no toma medidas más restrictivas porque no tiene un plafón político para hacerlo, porque como decía recién Santoro, hay un enojo claramente, y yo no sé si hay un margen para hacer lo que hizo Italia. Italia volvió a fase 1, Italia cerró todo. Francia está pensando en volver a cerrar absolutamente todo. Viene una segunda ola, vienen cepas que no conocemos, la cepa de Manaus. ¿Qué nos está pasando? Viajes de egresados, viajan de a 40, de a 50. ¿Qué piensan que van a hacer los chicos? Digo, realmente a esta hora, y esto lo podemos decir, hay distintas reuniones en el gobierno para evaluar cuáles son las distintas posibilidades para generar algún tipo de restricción y evitar lo que estamos viendo todos los días. Nos relajamos, insisto, en el peor momento. Bueno, las reuniones están teniendo lugar ahora. Hablábamos el otro día con quien está al frente
de migraciones, restringir los vuelos, ¿es suficiente o hay que cancelar los vuelos? Hay que evitar que puedan viajar los argentinos, que podamos viajar los argentinos, e insisto, ¿hay tolerancia para eso? Si mañana te cierran los bares, gente, salí de acá el viernes, no sé si les pasó, y no tengo nada contra los bares, y por favor no empiecen conmigo y con los bares, pero el viernes estaban repleto, no había ningún tipo de distancia, estaban los chicos en la cervecería, salían, no tenían los barbijos. ¿Estamos entendiendo que hoy llegamos a un punto máximo de contagios y de muertes después del último 5 de febrero? ¿O está mal comunicado? Yo realmente no lo entiendo. Creo que hay un problema de comunicación del gobierno serio. Entiendo que la ministra de Justicia tendría que haber anunciado en la Casa Rosada una conferencia de prensa, tal vez el vocero, tal vez el propio presidente. Entiendo que hay una manera de comunicar que no puede ser a cuentagotas de a poquito. Dice una cosa Bisotti, dice otra cosa. Me gusta más a mí, en lo personal, la comunicación de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, pero a nivel nacional creo que es muy complicado. Ahora, el tema es si lo terminamos de entender, por favor, se los pido. Digo, no es que hay vacuna, no es que hay un remedio, no sabemos todavía qué va a pasar con las camas y con esta segunda ola. Vienen alertando desde enero y parece que nos importa realmente un pomo. Si vos ves las imágenes de los papás que mandan a los chicos a Cancún y entiendo, un chico de 18 debe ser difícil decirle 17, no te vas de viaje egresado. Ahora, estamos hablando de una pandemia. Realmente vamos a ver qué es lo que pasa, si hay novedades en el día de mañana, si hay algún tipo de restricción, pero mientras no lleguen las vacunas que tienen que llegar y no se logre que estemos absolutamente todos vacunados, me parece que el gobierno tiene que forzar un poco, que poner algún tipo de límite, por más que entienda que no hay ningún plafón político para poder hacerlo. Dicho esto y hablando de la pandemia, estamos con Lacunza, exministro de Mauricio Macri, de Economía de Mauricio Macri. Te dejó picando, bueno, ya te arranqué, te dije tuteando, sigo así. Dejó algunas preguntas Santoro, pero la verdad que, digo, vienen ministros y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández diciendo esto es vacunas y precios. No te voy a preguntar por vacunas. Los precios, ¿los puede controlar? Me parece, Romina, buenas noches, ¿cómo están? Que el gobierno tiene un mal diagnóstico de la inflación y como tiene mal diagnóstico, mala terapia. La aceleración de precios que vimos en el último, hace ya 5 meses, que tenemos los precios mensuales creciendo a un ritmo del 4%, un poquito menos, pero en los últimos 3 meses cerca del 4%, son consecuencia de la emisión abundante que hubo que hacer de dinero en el invierno pasado. Siempre hay un rezago entre que se emite el dinero y que impactan los precios. Esto es como si yo te dijera hoy, bueno, vamos a una fiesta clandestina, nos hisopamos a la noche, esa noche vamos a ver todo negativo. A las 2 semanas vamos a ver todos positivos. Bueno, esto es lo mismo, pero con un rezago de 6 meses. El gobierno lo atribuye, ¿viste? Cuando usa eufemismos de multicausalidad, de inflación importada, del precio de la soja, de los mercados concentrados. Nada de eso tiene que ver con el crecimiento de los precios. Y como tiene ese mal diagnóstico, bueno, después usa la tijera de podar, ¿viste? La manda a la Secretaría de Comercio, Paula Español, que tiene que ir a hacer controles de precios, que es como tratar de podar en el Amazonas, ¿viste? Vos cortás 1000 ramas, pero es como abajo está húmedo, siguen creciendo. Pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, no repite todo el tiempo que el problema es macroeconómico y que por eso hay que contener la emisión, entre otras cosas, para que no tenga impacto inflacionario. ¿No comparte ahí el diagnóstico con vos? Sí, es bastante aproximado. El ministro de Economía dice que tiene un origen macroeconómico, que coincido, y que entonces tiene que moderar el gasto y la emisión. La política económica de un gobierno, te lo digo también por experiencia propia, no es exclusiva de un funcionario, en este caso el ministro de Economía, sino de, por ejemplo, ahora tenemos que residir sobre las tarifas. Bueno, hay un conjunto de decisiones de política, alguna de ellas de política económica, donde no están todos en la misma página que el ministro de Economía respecto a, por ejemplo, se está haciendo mucho énfasis en controlar los precios, en los acuerdos, que, repito, Jairo, son atenuantes, no soluciones de fondo. Pero a vos te pasó de estar en un gobierno que era una coalición, que tenía distintas voces sobre lo que había que hacer con la economía. En un momento se eligió un plan, en otro momento otro. En algún momento en esa carambola te tocó llegar a vos en un contexto. ¿Cuánto apoyo necesita un ministro de Economía para hacer lo que dice que quiere hacer? Porque da la impresión de que Guzmán está con ese problema. O sea, decís que llegué de carambola. No, llegaste al final de una serie de ministros. No, le dijiste carambola, yo estaba acá, pero bueno, dale, listo, dale.
Bueno, paradójicamente, Jairo, es como vos decís, pero paradójicamente como que se reposa el poder o se decanta el poder hacia las soluciones más técnicas o más de libro o más de manual en los momentos de zozobra, en los momentos de aproximación al precipicio. Pasa en este gobierno también. Uno ve que básicamente por causas más externas que internas, viste que subió el precio de la soja, el fondo va a inyectar esta liquidez en el mundo, entonces ahí nos llovieron 9.000 millones de dólares y eso lo que hizo es nos ensanchó la cornisa en la cual está la economía argentina. Si tenía 1 metro la llevó a 4 metros, pero las decisiones internas todo el tiempo gira a la izquierda donde está el precipicio, o sea, usa esos 4 metros de cornisa nueva ensanchada. Y ahí pierde Guzmán, decimos. Bueno, juega con el riesgo, digamos, en lugar de usar esa mayor anchura, ¿existe ese sustantivo? Anchura, bueno, sí, o ancho. Ese mayor ancho para hacer reformas, por ejemplo, de crecimiento a largo plazo, no, las usa para populismo de corto o soluciones de corto, que obviamente te hace jugar con el riesgo de que otra vez te acercas al borde, ¿no? Ahora sé que va a preguntar Javi, pero recién decía Leandro, y escuchamos a todos los funcionarios y al propio Alberto Fernández, adjudicarle la responsabilidad de lo que estamos pasando, de la situación de la crisis, digamos, económica, a la pandemia y a la pesada herencia. Digamos, no salimos de ahí, o por lo menos Jairo, no sé. Sí, pero con querella criminal incluida. Bueno, ahora vamos a ver si no están boicoteando al propio Guzmán, digamos, de tener que llegar a negociar al fondo con una querella atrás. Hola, ¿qué tal? Necesito negociar, pero vengo también a demandarte. Pero digo, se termina ciñendo, digamos, a una realidad económica esta, de decir, bueno, la pandemia, nos terminó cruzando y la pesada herencia no ayudó absolutamente nada, por eso estamos como estamos. Varias cosas. Siempre la realidad es una combinación de distintas causas. La verdad que esta discusión que tenemos ya desde hace varios años en Argentina, quién es el responsable, si Dios, o el gobierno anterior o el presente. Esto de echarnos culpa me parece que al televidente no le importa nada. ¿No? No le importa nada. A veces lo agobia, es una... No digo por tu pregunta. No, pero me interesa, sí, claro. Haciendo una autocrítica de los políticos que estamos todo el tiempo tratando de echar la culpa al otro. Me parece que no aporta nada para el debate público, sino que más bien lo empobrece. Aporta sabiendo un que gobierno hay una cuando intención de volver. Sí, no, está bien, puede ser un interés electoral de un partido, pero digamos, para el ciudadano, que es el votante, que es el vecino, le podemos poner distintos... Decís que no quiere saber por qué estamos como estamos. A veces yo cuando escucho una discusión de echar culpas me agobia. La verdad que trato no saco nada en limpio. Por supuesto que la realidad es una combinación del pasado, del arrastre, de las expectativas hacia el futuro, muy importante, muy importante. Hay un montón de medidas que se toman mirando al futuro, qué sé yo, las restricciones cambiarias, por ejemplo, no se toman por lo que se hizo antes, sino por lo que viene después, por poner un ejemplo. Y también cuando hay un desastre natural, como un terremoto o como la pandemia. ¿Sí? Esos son causas concurrentes. Ahora, a un gobierno le tocan sus decisiones. Si vos me decís, Romina, la calidad de la política económica me parece que es muy mala, pero no digo del ministro, ¿sí? Calidad de la política económica del gobierno es muy mala. La política económica del gobierno tomada en su conjunto, ¿no? El otro día leía a un funcionario, creo que es del Enargá, decía, no, pero la política tarifaria no tiene como objetivo que no haya corregir el déficit fiscal. Bueno, trabaja sin restricciones, ¿entendés? O sea, como que cada uno se ocupa. Esto es un rompecabezas, eso es la economía, un rompecabezas, cada uno se ocupa de su pieza, después cuando juntamos todas las piezas tenemos una figura amorfa. Ahora, la calidad de política económica es mala, pero vos podés decir, por tu profesión de economista y el contexto que venís diciendo, que este va a ser el mejor de los últimos 4 años de la Argentina en materia de crecimiento. No, pero eso es un título que sí, es cierto, pero engañoso, Jairo, en lo siguiente, o sea, la economía va a rebotar después de la caída al precipicio que tuvo el año pasado por la pandemia. O sea, tiene más una cuestión, es una pelota que cayó del 10º piso al 0. Que venía cayendo, 18, 19, 20 con la pandemia. Está bien, pero el rebote de este año va a ser porque cayó 10 el año pasado y ahora va a rebotar 7, qué sé yo. O sea, cayó del 10 a la planta baja y de planta baja va a rebotar como una pelota pinchada, no va a volver al 10, asimétrico, un poquito más lento y va a llegar al 7º. Pero eso no es crecer, a eso me refiero. No estamos
creciendo, estamos rebotando, o sea, un montón de capacidad instalada, un montón de desocupados que antes estaban ocupados, entonces hay fuerza de trabajo ahí, hay capital instalado, pero no hay inversión, entonces no hay generación de crecimiento después de que termine de rebotar, ¿qué? Vamos a estar igual que antes con problemas agravados. ¿Qué problemas agravados? Vamos a ir más pobres, con más desocupación, con menor salario real, con mayor inflación, con un bache fiscal de 4 puntos del producto, sin COVID, con una emisión de dinero de 4 puntos del producto, con atraso cambiario, con atraso tarifario. O sea, las condiciones con un balance externo atado con alambre, con un cepo cada vez más riguroso. Entonces, las condiciones de crecimiento que el gobierno anterior, para ir a una parte de tu pregunta, no dio resultado en materia de bienestar medio como empleo e inflación, pero sí había dejado algún colchón de maniobra, que lo usó este gobierno durante la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Equilibrio fiscal, un colchón como para emitir pesos sin generar un problema inflacionario desbordado, ¿no? Una hiperinflación, un tipo de cambio competitivo. Todos esos colchones que se usaron, ¿sí? Eso no van a estar más. Pero no en tiene, la pospandemia. no tiene un punto el gobierno cuando dice que en un punto el gobierno de Macri le empeoró la situación. El llegar al acuerdo con el fondo, después de haber liberado el movimiento de capitales, fue una decisión del propio gobierno de Macri que lo terminó llevando después al Fondo Monetario. Esa parte es 100% de la administración anterior que le condiciona hoy el día a día al gobierno. Eso no es un punto, más allá de la querella criminal. El gobierno está condicionado por el acuerdo que heredó con el fondo. ¿Cuál parte, Jairo? ¿El acuerdo con el fondo? El acuerdo con el fondo que termina siendo hijo de la liberalización de capitales, las LEVAX, que esa parte es del gobierno de Macri. Pero separemos las decisiones, ¿no? La liberalización de capitales, las LEVAX y el acuerdo con el fondo. Vamos a decir, el acuerdo con el fondo fue en 2018. Yo no estaba, ¿sí? Así que no tengo ningún interés personal digo, la calidad de una política se juzga en función de las alternativas, ¿sí? Yo estaba en la provincia, quiero decir, no estaba en el gobierno nacional. Porque si no, viste, no se decide en el aire. A ver, viste, vos por ahí a veces te cortás una pierna, así que macana, y pero la opción era la muerte. No, por eso te hacía toda la película más larga, porque tal vez llegaste a la situación del fondo por las condiciones previas. Pero entonces, ¿de qué cree que hablemos? ¿Del fondo, de las LEVAX, estoy solamente o de marcando, la liberalización de capitales? Estoy solamente marcando si no hay una parte de lo que dice el gobierno. Son tres decisiones distintas. Está claro, pero estoy planteando si hay una parte de lo que dice el gobierno de más allá de la querella criminal. Dejaron condiciones desfavorables. Digo, hay una parte, vos del hablás de otro los lado. colchones que el gobierno apoyó para hacer otras cosas, pero el acuerdo con el fondo que tiene que negociar, la deuda con el fondo que tiene que negociar, ¿no es hija de errores más propios del macrismo que de las cosas que tuvo que administrar heredadas? La deuda con el fondo y con el sector y con acreedores privados, que es deuda todo, o con el intrasector público, porque a veces se dice, no, la deuda con el Banco Central o con la ANSES. Eso es deuda con los tenedores de pesos, con nosotros y con los jubilados. Salvo que se piense que no hay que pagarla, los jubilados es deuda con los argentinos. Después tenés acreedores privados, bonistas, y después tenés el fondo o organismo. ¿Okay? La deuda es hija del déficit, Jairo. No hay deuda si no hay déficit. Si no hay déficit, no hay deuda. ¿Sí? Entonces, ¿quién generó el déficit? El gobierno previo, pero no quiero, ¿viste? No, está claro. El gobierno previo al de Mauricio, de Cristina, dejó un déficit increíble. Mauricio, el gobierno de Cambiemos, demoró o tuvo un exceso de confianza de que eso lo podía demorar y financiar la transición con deuda, y un día el mercado, por ese pasado o por lo que venía después, no quiero entrar en controversias, a mediados de 2018 dijo, no te financio más. ¿Sí? Entonces ahí había que, bueno, ¿qué hacemos? Defaulteamos en un mes, hacemos el ajuste en ese momento eran 4 puntos del producto, el déficit, todo en un día, o vamos al fondo y hacemos una transición más suave. Si vos me decís, los errores estuvieron más al principio que al final del gobierno de Cambiemos, para hacer una autocrítica, por ejemplo, la liberalización de capitales, un país, una sociedad que probablemente no esté lista para tener libre movilidad de capitales, porque somos hipersensibles a la volatilidad cambiaria y sale cada vez que el dólar sube un peso, sale en la tapa del diario, en Brasil eso va a la página 18. Entonces, hay que hacer política económica para argentinos, no para brasileños, suecos o vietnamitas, y el argentino es hipersensible a eso y bueno, eso estuvo más al principio que al final, ¿no? Lacunza fue ministro en la última etapa de Macri y llegó para apagar un incendio. Había un incendio desatado en economía, sí, ¿no? Habiéndose ido Duhovne. La pandemia de alguna manera generó un incendio económico. Teniendo en cuenta tu experiencia como ministro,
¿qué le dirías a Guzmán o qué le aconsejarías a Guzmán para moverse como ministro frente a esta situación? No sé quién para aconsejar a Guzmán. En general te puedo decir, Javier, dada la historia argentina, si la política económica tuviera que elegir un solo objetivo por encima de todos los demás, es evitar la próxima crisis. Porque si con la noción de que nosotros tenemos una crisis, y viste que acá la definición de crisis es bastante poco exigente. Acá llamamos crisis al 89 y al 2001, o sea, hiperinflación y hiperdesempleo. Todo lo demás es normalidad. Y acá cayó el producto 10%, la pobreza es 40%, la inflación es 50% y es normalidad. Entonces, evitar un trauma de ese tipo, te diría que alinear todas las piezas del rompecabezas que hablábamos antes, con las dificultades que eso tiene, como decía Santoro antes, en un gobierno de coalición heterogéneo, con distintas premisas de comportamiento u objetivos, la verdad que meter toda la energía ahí. Y eso fue también la lógica que usamos a fin de 2019. Ahora, con este mal diagnóstico, y me queda medio segundo antes de que me maten, pero digamos, con este mal diagnóstico, ¿crees que salimos? Porque decís, un mal diagnóstico aplica mala receta. ¿Salimos o no salimos? Sí, depende de lo que hagamos. Bueno, lo que están haciendo. No, depende de lo que hagamos. O sea, el mundo nos da una nueva oportunidad con la soja 500 y pico y el fondo que nos inyecta 3.000 millones de dólares por ser parte del mundo, no por Argentina. Entonces nos da tiempo para alguna... Si esta entrevista la hacíamos hace 5 meses, yo te decía, Romina, quedan 3.000 millones de dólares, pierden 1.500 millones por mes, quedan 2 meses. ¿Sí? Ahora... Hoy hay más aire. Nos alargó la vida 9 meses, bueno, depende de lo que hagamos los 9 meses. Muchísimas gracias, Hernán, por estar acá. Dijimos, programa caliente y a las corridas de este RM de lunes. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la noche acá en A24.